tardes a todos. Como siempre, saludamos a los que luego nos siguen o escuchan por el canal. Damos las buenas tardes o buenos días, según a la hora que lo vayan a poder escuchar. Pero que sí, que estamos agradecidos de que os podáis conectar al canal y podáis escuchar lo que Dios nos habla desde esta parte, ¿no? Entonces, como es jueves, pues ya sabemos que tenemos ahí un tiempo, una hora y un poco, para poder estar leyendo con más despacio la escritura y poder pararnos en algunos puntos importantes que nos den el conocimiento de lo que se estuvo escribiendo en el primer siglo del cristianismo. Y los evangelios, que hoy seguramente es a donde leamos, los evangelios, cuando Jesús estuvo con nosotros, todas sus palabras, todos sus hechos, sabemos que quedaron registrados en 4 evangelios y cada uno de ellos está dirigido de alguna manera a una parte de los judíos, a los esparcidos y demás. Pero lo que queremos es, lo que está escrito, poder ir a estos puntos que a veces no encontramos, y la verdad que son importantes y en algunos casos le dan el sentido mucho más amplio o un sentido más profundo de lo que está queriendo decir, ¿no? Vamos por una parte de la historia que se cuenta, pero hay ciertos puntos donde hay que parar para saber lo que Jesús está queriendo transmitir en ese momento y en nuestro tiempo, ¿vale? Sabemos ya que estamos intentando leer la Biblia en esta manera, de conocer el tiempo, el momento, lo que se movía religiosamente cuando Jesús, lo que se movía religiosamente en el primer siglo de la Iglesia, y ver ese panorama que nos va a dar una enseñanza mucho más extensa y más clara, vamos a decir, ¿vale? Vamos a ir hoy al Evangelio de Marcos y en el capítulo 5. Y empezaremos en el versículo 21, porque aquí en este texto, que es la última parte del capítulo 5, se ocurren 2 historias diferentes. El plan de Jesús siempre es el mismo, sanar y salvar a lo que estaba perdido, ¿no? Pero son en el mundo, pues cuando Él estaba con nosotros, pues como ahora hay muchas situaciones diferentes, hay cosas que pasan, hay, pues un poco de todo, ¿no? La forma de vida era diferente, se movían diferentemente. Son detalles que pueden valer, que nos valen para ponernos pero en realidad buscamos la aplicación, poderlo aplicar al día de hoy, y eso es necesario, porque si no la Escritura se queda en ese tiempo, sabemos todo lo que hay que saber de ese tiempo, pero no logramos sacar la enseñanza para nuestros días, para nuestro momento, para el hoy, para nuestras vidas personales. Entonces aquí 2 historias. Dice que en el 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, dice que se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, dice, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Dice: ven y pon las manos, pon las manos en ella para que sea salva y vivirá. Esto es una parte.
Luego la historia que aquí comienza, el pasaje termina con la misma historia, pero en el medio sabemos que hay una historia más, que es la mujer que tenía una enfermedad que era un flujo de sangre, una enfermedad femenina y demás. Y ahí es a donde yo quería un poco que miráramos este asunto y una palabra que nos hace ver realmente cómo cambia Dios cosas que nosotros creemos que no la damos, a lo mejor que pasamos un poco por encima sin darnos cuenta de que es muy importante. Sigo leyendo. Dice que fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, dice que ahora le iba peor. Dice, cuando yo hablar de Jesús, dice, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Vamos a parar un momento aquí porque vamos a ver que sana y salva, sanar y salvar vienen juntos, ¿vale? Si está hablando de una enfermedad, ella se dirigía literalmente a quería sanar, que ser salvada, ser sacada de esa enfermedad, ¿vale? Y usa la palabra salvar. Pero Jesús sabemos que fue mucho más allá, fue al punto de la necesidad real que tiene todo ser humano, ¿vale? Entonces, dice que había sufrido mucho y que ahora le iba peor después de todo esto. Dice, cuando yo hablar de él, bueno, se acercó y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y dice que enseguida la fuente de su sangre paró, se secó y sintió en el cuerpo, dice que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, dice, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Ves? Y aquí es lo que conocemos, que los discípulos empiezan, dice que sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Tanta gente, parecía como que era una pregunta que no cuadraba en el momento, ¿vale? Y dice, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto, ¿vale? Entonces la mujer, dice, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, dice, vino y se postró delante de él y le dijo lo que, ¿qué le dijo? Toda la verdad. O sea, para ponernos en este texto, tenemos que ir, como digo, qué es lo que ocurría con una mujer o podríamos decir, con un hombre leproso, pero estamos con una mujer que tenía esta enfermedad. Esta enfermedad, en el pueblo judío de ese tiempo, dice que no podía tocar a nadie. Dice, porque si le tocaba lo hacía impuro a esa persona hasta la noche. O sea, era una mujer apartada, una mujer que gastó todo, una mujer que ya había llegado a un punto, ¿verdad?, como de desamparo, de rendirse, de ¿qué hago? Los médicos posiblemente sabían que esto no se curaba, pero se aprovecharon por dinero y eso pues todo sumaba, y sumaba para mal. Entonces, bueno, vemos que en un momento determinado esta mujer piensa en Jesús, seguramente ya había oído hablar de Jesús, por eso se acercó y le vio que él llevaba un manto, ¿no? Dice que tocó su manto. Ahora sería bueno de que nosotros analizáramos un poco el tema del manto. El manto en el tiempo de Jesús, bueno, ahora los judíos de este tiempo pues también lo llevan y demás, ya como, bueno, pero en ese tiempo era algo
era una vestidura, era un chal. ¿Sabemos esto? Un chal que se pone, ¿sí? Bien. Y esto tenía un significado, ¿vale? Entonces ella sabía el significado porque era del pueblo judío. Entonces fue bien dirigida. Ella sabía a dónde se dirigía. ¿Por qué tenía que tocar el manto? Arriesgando de que ella, si tocaba a alguien, lo hacía impuro. Pero a Jesús no fue así. La impureza no le afectó, evidentemente, y lo que pasó es que fue sanado. Fue sanada esta persona. Vale. Me gustaría dar un poquillo de cierto conocimiento de lo que es el manto y por qué iba ahí, ¿vale? El manto de Jesús tiene su nombre en el tiempo, en el hebreo, que es el talit. Eso es un talit. Ese manto estaba aquí. Era un chal. Bien. Es un chal de oración, con flecos. ¿Les veis? Con flecos. Servía de recordatorio visual de los mandamientos de Dios, símbolo de sumisión, de pureza y de identidad espiritual. O sea, en ese tiempo veían a alguien, un religioso del tiempo, un maestro de la ley, llevaba un chal, llevaba un talit. Y para ellos sabían de qué significaba esto. Significaba que este hombre, técnicamente, vamos a decir, estaba sujeto, había una sumisión a Dios. Entonces, por tanto, se suponía que este hombre había una cierta pureza, una cierta santidad en esta persona, ¿vale? Y había una identidad. Y la identidad que demostraba el manto era una identidad de un líder religioso, ¿vale? Entonces, visto Jesús en esta manera, él es el maestro, el rabí, ¿no? Él era el maestro. Oyendo hablar de él, viéndole su manto, se dirigió hacia él, por medio de toda la multitud, ¿vale? Quitando todo el estorbo. No sé si podéis pensar e imaginar esta situación y pensar en cómo podría estar esta persona, ¿no? Digo, bueno, pues en cierta manera nosotros a día de hoy necesitamos ir hacia Jesús y tocar a Jesús. Dice, bueno, pero ¿esto cómo se hace si Jesús no está aquí? Aquí empieza a entrar ya la fe. La fe es el vínculo con la gracia. Dice, por gracia y por medio de la fe. ¿Ves? Entonces se estaba moviendo ya a fe en esta persona. Y la fe hace que si yo empiezo a querer confiar, quiero conocer a Jesús, quiero algo de Él, necesito salvar obstáculos. Salvar obstáculos y dirigirme a quien yo creo que va a hacer algo por mí. ¿Sí? No es quedar separado, no es que decir, a ver si Jesús me ve y me ve que tengo mala cara y que me encuentro enferma y había tanta gente allí, hay tanto estorbo delante de nosotros para llegar a Jesús, ¿verdad? Que la fe es el vínculo, ¿vale? Hay que decir algo más de esto. Los flecos, ¿vale? Dice, son el elemento más importante. Los flecos. ¿Por qué? Dice, cada nudo y cada vuelta representa numéricamente las leyes de la fe judía. O sea, el tema de la simbología del pueblo judío es amplia. Y había una simbología de verdad real y la gente creía en esa simbología. Era todo por lo que veían, era todo algo, confiaban en cosas rituales y tipo de estas cosas que estaban hechas a propósito para el pueblo y para la persona que portaba esto, ¿vale? El manto refleja identidad, una identidad.
refleja un estatus. Era alguien importante. ¿Sí? Y la autoridad de una persona. Esto reflejaba y refleja, bueno, ahora ya no en ese sentido, pero yéndonos al tiempo de Jesús, esto es lo que reflejaba. Entonces, todo esto visto por una persona que, como nos cuenta, enferma y ya pues, de alguna manera rendida, ¿verdad?, a su enfermedad o a su estado interior espiritual, porque eso te afecta. Si tú, no es lo mismo ser cristiano y estar con una enfermedad, que no lo serlo y encima tener una gravedad de algo que puede acabar con tu ánimo seguro, con tu día a día muy duro. Te lleva a alejarte, te lleva, pues no sé, como le estaba pasando a esta persona, ¿vale? El manto refleja esa identidad. Ahora, los bordes. En algunos casos dice, si solo tocara el borde de tu manto, el borde. Fijaros lo que estamos hablando. Flecos, manto, borde. Dice, en la tradición bíblica, los bordes, o sea, las partes exteriores, dice, estaban asociadas con el honor y la sanidad. Esta mujer lo sabía. El borde del manto. ¿Sí? Estaban asociadas al honor. Alguien con un estatus delante de Dios. Y estaban ligadas, o sea, a la sanidad. Asociados a la sanidad. La mujer buscaba recibir una sanidad del Mesías y poder de Dios. Y eso es lo que se lanzó a esa situación. Ahora, vemos la Iglesia, el mundo, la sociedad de hoy, y es tan difícil ver cómo alguien quiere abrirse paso para llegar al Evangelio de verdad. Se pierden muchos por el camino, se agotan enseguida, no ven resultados y solo acaba de empezar a escuchar y ya se le hace todo un mundo, ¿verdad? Pero no debe ser así. Perseveras en la fe. En ese pensamiento dice, si tan solo tocar el borde de su mano, sanaré. ¿Sí? Bueno, esto es un poco el conocimiento o el ver el tema del manto, porque ahí es un punto donde dice que tocó el manto, que no le tocó el brazo, que no le tocó la mano, que no le tocó otra parte, ni las sandalias, no, fue el manto. Y fue por eso, claro, y fue por eso por lo que ella, entendiendo lo que significaba, dice, esto es lo que yo busco. Yo no sé si también había una influencia de tanta gente que se acercaba, dice, bueno, no sé, todo suma a veces. Si quieres, todo suma. Si no quieres, todo resta. Todos son impedimentos, todos son no puedo, todo es no entiendo, todo, si no queremos, todos son impedimentos. Pero cuando quieres, empiezas. A ver, las cosas suman. Dice, bueno, multitud será por algo, necesidad, un hombre, Jesús, que dicen que es el Mesías, el borde del manto. ¿Sí? Bueno. Vamos a leer hasta el 34. El 34. Dijimos que le dijo toda la verdad y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Cuando yo he oído este texto, ¿a qué lo que le he dado yo mucha importancia?
de estas dos frases? ¿Cuál podría ser? Cosas que tienen mucha importancia. ¿Sí? La paz, la sanidad, tu fe te ha salvado, muy importante. Ven paz, la paz con Dios, ¿no? Y dice, queda sana de tu azote, y sanidad. Pero nos hemos dejado una palabra muy importante. ¿Estamos? ¿Cuál es la palabra que no hemos pronunciado? Hija. Hija. Dice, bueno, pues Jesús es bueno y amable y misericordioso. Bueno, usó esta palabra para nada. Esto tiene una gran importancia en esta historia. Hay una sanidad de tu cuerpo, pero hay una restauración de identidad que te lleva a ser familia de Dios. Familia de Dios. Hija, por tu fe. Y esto es muy importante, porque a veces, ¿verdad?, buscamos la sanidad, la santidad, o sea, la salvación. Sí, y es verdad. Y es verdad. Pero cuando nosotros recibimos esto, ¿quiénes somos ahora a partir de recibir esto? ¿Quiénes somos? ¿Seguimos teniendo la misma identidad antigua? ¿Vieja? Nunca. Hija. No la dijo señora o mujer, tu fe. No, no, no. Le dijo hija. Y en este tiempo donde estamos leyendo, esto tiene un peso. Tiene un peso. En el griego, en el idioma original del primer siglo, tiene un peso específico, porque no dijo lo que he dicho yo ahora. No dijo mujer, no dijo señora, dijo hija. Y tiene que ver con ser hijo de Dios. Y hay una restauración de la identidad, porque Dios creó al ser humano, para ser hijos de Dios y vivir como hijos de Dios. Y por medio de Cristo nos restaura para volver otra vez al principio. Fijaros a dónde nos lleva. Y hay una restauración de nuestra identidad. Ahora podemos decir, convencidos totalmente por la salvación, por la sanidad que ha venido de parte del Señor, que podemos decir sin ninguna vergüenza, en voz alta, Señor, somos tus hijos. Y al mundo decirle, somos hijos de Dios. Y el mundo nos responde, todos somos hijos de Dios. No. No. No todos somos hijos de Dios. Hemos venido a ser criaturas. Hemos perdido la identidad. El hombre ha perdido la identidad de ser hijo de Dios. El ser hijo de Dios trae privilegios, trae herencia, trae poder acceder al trono de la gracia. Eso lo podemos ver en otro momento. Todo lo que trae, ¿verdad?, el ser familia de Dios. A veces le damos mucha importancia, ¿verdad? No, yo soy de esta familia o la vida familiar, y porque es muy importante. Pero lo que estamos tratando ahora es que es muy, muy importante y muy de peso. Hijo. Hijo es muy importante, porque eres hijo de Dios. Ahora, yo en tu corazón, ahora en tu pensamiento, en un segundo, ponte a pensar, yo soy hijo de Dios. Ya lo hemos pensado. Bueno, era una declaración de pertenencia. No me salía la palabra. Cuando Jesús dijo eso, fue una declaración. Yo no sé cómo lo recibieron en ese momento los que oyeron, los discípulos, ni cómo lo recibió ella. Pero había un significado. Jesús no habla por hablar. Jesús usa todo el lenguaje perfectamente. Usa todo el sentido del idioma, de las palabras.
Él no se equivoca. Si dice hijo, tiene un sentido, hay que parar. ¿Veis que todos nos hemos enfocado ahí? En la salvación, en la sanidad, en la fe. Nos faltó algo. Que todo eso comienza con una restauración de identidad. Era una declaración de pertenencia. Ahora, esta mujer, nosotros como cristianos hoy, podemos decir, ¿yo pertenezco a quién? ¿A la familia de quién? No, yo pertenezco a Dios. Y cuando esto lo llegamos a entender, nos libraríamos de muchos actos, de muchos pensamientos, y vendría temor, porque yo pertenezco a Dios, porque soy hijo de Dios, porque mi familia es la familia de la fe, y no solo eso, que hay una familia que es la familia de los hijos de Dios. Y fíjate qué restauración después de los miles de años que se anunció que vendría el Mesías a restaurar y a rescatar lo que se había perdido, tanto el hombre como todo lo que Dios había dado al hombre. En Cristo hemos sido restaurados por completo. Ahora hay que vivir esa restauración, ¿verdad? Si somos hijos, dice vivir como hijos, ¿no? Cuando entras en la familia de Dios, con el tiempo, con la transformación, con el cambio del Espíritu Santo que hace en nosotros, ¿sabe lo que se ve en los creyentes? Que se van pareciendo al Padre, ¿no? Porque los hijos, ¿a quién se parecen? Al vecino, ¿no? No, al Padre. ¿Sí? Entonces esos son ciertos detalles que hay que tomar en cuenta, que son muy importantes. ¿Quién soy yo? Bueno, yo soy hijo. Y te pronuncias por tu nombre. ¿Y de qué familia eres? Bueno, soy de la familia. Eso es muy común, ¿sí? En los pueblos mucho más, que se conocen más así. Pero no hablamos de eso, estamos hablando de algo que es espiritual, algo de Dios. Y en Cristo lo hemos encontrado. Ella tocó el manto, sabía que ahí había sanidad. Y no lo llevaba cualquiera, no lo llevaba un maestro de la ley, no lo llevaba un fariseo, lo llevaba Jesús. Y este manto dice que lo utilizaban el manto de oración, se cubría su cabeza, diciendo que la autoridad de Dios está sobre mí. Ahora no necesitamos manto, ahora necesitamos un corazón entendido, que cuando estamos orando sepamos que el Señor es toda la autoridad sobre mi vida, sobre tu vida, y que su palabra también. Si vivimos así, estamos pareciéndonos. Pero si mis hechos niegan lo que hablo por mi boca, ahí hay algo que es dificultad. Luego vamos a ir a otro texto donde habla también de una mujer, él toca a las mujeres. Y vemos como alguien invita a Jesús, ya sabéis quién es, como invita a Jesús y hay alguien que viene por detrás de donde estaba Jesús sentado y hay un acto de fe. ¿Ves? Ese hombre le invitó no porque quería amarle mucho, no quería amarle. Quería ver quién era él. Sin embargo, la otra persona fue, hizo lo que tenía que hacer y hubo un acto de fe. Y esa mujer también fue restaurada. Aunque no dice hija, pero ya lo presuponemos que ya había sido restaurada en la familia de Dios. ¿Vale? Una declaración de pertenencia delante de todos. Ella, delante de todos, dijo la verdad y Jesús inmediatamente le dijo, hija. Hizo una declaración pública, tanto ella en su parte como Jesús
por la suya. Dijo Jesús, me perteneces. Cuando le dijo hija, es igual que le hubiera dicho, como se llamara, me perteneces, eres mía. Y cuando somos de Dios, hay una cobertura, hay una bendición. Y la bendición nos tiene que acompañar, porque Dios nos enseña, cuando la bendición no está, nos enseña a ver que algo está pasando. Eres mía. Los judíos que estaban en ese momento allí sabían que no era hija de Jesús. Sabía que la palabra que había usado declaraba, dice, esa mujer, y esos hombres estaban viendo que estaba apartada, que estaba desahuciada. Y Jesús le dice, eres mía. Cuando dijo hija. O sea, a nosotros nos toca estudiar y enseñar. Porque si no, lo hemos comprobado ahora mismo que la palabra hija no la hemos pasado. No la hemos pasado. Pero ahora ya la conocemos y sabemos de qué va. Y un día le puedes decir a alguien, mira, esto dice aquí. Eres pertenencia de Dios. Le perteneces. Eres hijo de Dios. Eres, un privilegiado. Un privilegiado. ¿Sí? Eres parte de todo esto, del reino de los cielos. Fíjate lo que está, es tremendo. Estamos hablando de una palabra. Le estaba diciendo, eres parte de esto. ¿Parte de qué? Jesús no se movía en el reino de Israel. Y encima estaban conquistados. No, ese no era su reino. Tú eres parte del reino de los cielos. Cuidado lo que está diciendo aquí. Eres parte del reino. Porque Jesús, cuando se movía, lo que hacía tenía que ver con el reino de Dios. Sanidades, liberaciones, salvación. La gente veía su gloria, su poder. Eso todo tiene que ver con el reino de los cielos. Pues dice, tú tienes parte ahora aquí. ¿Sabemos más de esta mujer? No. Pero como la Biblia no miente, sabemos que esperemos que seguir adelante con todo esto. Eres mía, tu fe te ha salvado. Las dos cosas que hemos visto hasta ahora. Sanado su cuerpo, y eso ocurrió cuando tocó el manto. Número 1. Sanó su cuerpo cuando tocó el manto. Dice que luego fue restaurada su identidad al llamarla hija, salvación. Significa que marca la procedencia o la dependencia directa de Dios. El Hijo de Dios, ser Hijo de Dios, dice que marca la procedencia, de dónde vengo. Dice, no, esto, la humanidad es que es así. Unos nacen y otros se mueren y no tienen otro concepto más que ese. No. Lo que está diciendo es que marca la procedencia. Ha sido restaurada tu identidad. Ahora hay una procedencia. Ahora yo sé que todo es de Dios, que soy creación de Dios. Y ahí hay una procedencia. Que no vengo del mono, por supuesto. Que la sociedad, como siga así, va para el mono, puede ser. Pero no, mi procedencia no es esa. Una procedencia marcada y una pertenencia directa de Dios. Es Dios mismo el que se encarga de estas cosas. Ni es una asociación, ni es la iglesia, ni es un cristiano que te habló, ni es una fundación cristiana, ni es leer la Biblia. No, es algo directamente de parte de Dios. ¿Quién efectuó esa sanidad y esa salvación? Jesucristo, el Hijo de Dios. Es directo, busca esa dirección, directamente a Él. Señor, ¿me has deseado alguna vez en una oración espiritualmente, o muchas veces, desear abrazar a Jesús?
es como una cosa que te dan ganas de decir, Señor, quiero abrazarte. Es increíble esto. ¿Veis cómo es irreal en nuestros tiempos? Pues esto es lo que estamos hablando. Pertenece se refiere a relación. Bueno, Jesús le había hecho miembro de la familia de Dios en ese momento. ¿Sí? Este texto no va solo de sanidad. Eso lo podemos registrar así con claridad. Este texto no va solo de sanidad. O sea, cuando hablemos de este texto, sea en privado, sea en público, no podemos decir nunca que esto va solo de una sanidad. No. Esto va de una, sino también, aparte, de una identidad, que ya lo hemos dicho, de ser hijo de Dios. O sea, dice, mira, te voy a compartir este texto, esta historia, pero te adelanto que lo que yo te voy a contar y vamos a leer juntos, ¿no? No tiene que ver solo con sanidad, tiene que ver con pertenencia a Dios, con identidad. Vale. Vamos a ir a Lucas, Evangelio de Lucas. Y en el capítulo 7, versículos 36. Lucas 7, 36. Vale. Nos encontramos otra situación que la hemos adelantado hace un momento. Como vamos bien de tiempo, nunca está mal leer un poco más, ¿no? Y nos ponemos bien en situación. Cambiamos el chip y nos volvemos a los tiempos de Jesús. Vamos a imaginar un poco de cómo podían ser las cosas, ¿vale? Y ahora dice, la Escritura nos ayuda mucho. Uno de los fariseos, de los religiosos, dice que rogó a Jesús que comiese con él, ¿vale? Y habiendo entrado en casa de este hombre, del fariseo, dice que se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, dice, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, dice que comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Bueno, aquí estamos hablando también de una situación que era una costumbre. Una costumbre. Cuando llegaba alguien importante a la casa de un judío, le lavaban los pies y había una serie de atenciones muy concretas. Lo sabemos por esto. Dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí mismo, nadie lo oyó, solo lo dijo para él. Si fuera profeta, dice, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. Dice que es pecadora. ¿Ves? Ya vamos viendo que la intención de la invitación a comer a su propia casa no era muy sana. No buscaba algo de Dios. No creería que realmente al que estaba invitando era Jesús, el Hijo de Dios. Él iba como en una investigación, ¿no? A ver qué puede decir, a ver si es tanto, no lo sé. En su mente vemos que no había algo limpio, ¿no? Porque dijo para sí estas palabras que hemos leído ahora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, dice, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. O sea, él ponía la cara de que como que estaba muy contento de que él estaba, sí, maestro, que tú digas bien. Dice, un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, dice, perdonó a ambos. Bien, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Dice, respondió Simón y dijo, pienso que aquel a quien perdonó Jesús le dijo, rectamente
has juzgado. Bueno, esto venía al hilo de lo que Jesús sabía, es Dios, lo que estaba pensando. Y estaba pensando que la intención de este hombre no lo llevó a casa para mostrarle el amor hacia el Mesías, hacia quien realmente era. No estaba, la invitación no estaba en eso. Y le hizo esta pregunta. Dice, bueno, el hombre tiene una deuda de amor, pero se la relató por medio de una parábola. Hay dos hombres que deben dinero, ¿y tú qué piensas? Dice, pues le amará más el que más se le perdonó, como una cierta lógica, ¿no? Vale. Jesús es experto en tocar la conciencia y el espíritu de la gente, pero no antes, sino ahora igual, ¿vale? Y respondiendo Simón le dijo, pienso tal. 44. Vuelve la mujer a escena y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Dice, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta, dice, ha regado mis pies con lágrimas y los han enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, dice, no ha cesado de besar mis pies. No enjugaste mi cabeza, ungiste mi cabeza, dice, con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Lo cual te digo que los que muchos pecados les son perdonados, porque mucho amor muestran. Les son perdonados porque mucho amó, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Tenemos que entender lo que está diciendo Jesús ahora. O sea, si yo considero en mí que mis pecados no son tantos, ¿no? Eso es lo que yo entiendo de mi perdón de pecados, ¿no? Dice, bueno, pues yo no he hecho lo que ha hecho este o lo que ha hecho el otro, y tú me dices, yo lo que has hecho tú, yo estoy en otra parte, era un ciudadano normal, yo trabajaba, ¿no? Y todo esto. Y para él eso era sus pecados, no entendía. Y dice, bueno, pues el que mucho se le perdona, mucho amor muestra. ¿Qué le estaba queriendo diciendo Jesús? Dice que tú no estás entendiendo. No estás entendiendo. ¿Tú te crees que esto es por cantidad o por quién eras en la sociedad, en el mundo, o porque no has hecho tan mal como otros? No tiene que ver nada. Tiene que ver con que reconozcas que eres pecador. Y esto, un fariseo, este hombre, no reconocía. No reconocía. Y eso a veces nos pasa. Dice, no, yo me apaño yo mismo porque yo no soy tan pecador, ¿no? O dice, bueno, Señor, yo creo que a mí me ha tenido que perdonar pocas cosas porque yo no era... El otro día hice una pregunta. Digo, ¿entiendes tu redención personal? Yo creo que en algunos caló esa palabra. Ahora, hoy podemos decir, ¿entendemos el perdón de los pecados personalmente? Te digo que tienes que llegar a la misma conclusión. Todos y cada una de las personas tienen que llegar a la misma conclusión. Muchos son los pecados que han sido perdonados en cada persona. Ahora necesitaríamos explicar bien qué está hablando. El tema del pecado, bueno, pues hay que darle un sentido. Porque a veces no entendemos. Dice, bueno, el pecado, ¿cuántos pecados? ¿Qué es el pecado? Podríamos aclarar este tema. No es el momento, pero en un reconocimiento. ¿Entiendes? Dice, porque es que muestras muy poco amor por el Señor. Dice, no, yo soy el primero en trabajar. Dice, que aquí nadie ha dicho nada de trabajar. Ha dicho de amar al Señor. Ha dicho de amarle a Él.
Dice, el que ama a Dios obedece sus mandamientos. ¿Miento? ¿Ves? Y los problemas que nos encontramos con nuestro día a día, con nuestras faltas, con nuestros errores, con nuestros pecados, aun siendo que somos algunos, no, casi todos, cristianos, es porque no amamos al Señor como deberíamos, porque no hemos entendido la cantidad de pecados que hemos sido perdonados. Porque el que mucho ha sido perdonado, ¿qué hace? Dice, muestra mucho amor. Pero si tú crees que eres religioso, buena gente, tú eres de la élite de la religión aquí en Judea, pues evidentemente puede que pienses de que no es tanto. Has mostrado muy poco amor. Y el amor se mostraba en ese momento por la descripción que hace cuando entra una persona importante en su casa. No me has lavado, no me has dado agua, no me has atendido, y era una tradición. ¿Cuánto más un hombre importante en las cosas de Dios tendría que hacer? Ahí vemos de primeras, de entrada, cuando entramos en este pasaje, vemos que no había ningún respeto por amar a Jesús. Ningún respeto. No le consideró para nada. Entonces, vemos a esta persona y no queremos ser de este tipo. Yo quiero entender mi perdón de pecados, quiero entender mi redención personal. ¿Vale? Yo creo que dice, bueno, es que no entiendo porque tengo un poco de problema con mi entendimiento, pues tengo problemas ahí. Pídele al Señor. El Señor te sana. Si el Señor te va a dar entendimiento, si el Señor te salva, si es que te ha dicho que tú eres mío, si te ha dicho hija, y digo, te ha dicho hijo, me pertenece, ¿no? Que te he dado la potestad, la autoridad de decir en público y en privado, soy hijo de Dios. Es lo que dice Juan en su primer capítulo. Me he dado potestad para hacerles hijos de Dios. Se le he dado eso. Es como un privilegio. No es como, es un privilegio ser hijos de Dios. Y tenemos esa autoridad de ser hijos de Dios. Ahora, si ese pensamiento está todo muy mezclado, cuando no hay entendimiento espiritual, cometemos muchos errores de conducta y sobre todo de cara a Dios. Le ofendemos continuamente. No nos lo creemos lo que el Señor nos dice, es curioso. A veces no nos creemos lo que el Señor nos dice, es que el Señor nos ha dado una promesa, hijo, hija. Y esa promesa se ha cumplido. Ahora buscamos el parecido de quién es el padre de la familia en la que he sido introducido. ¿Vale? Seguimos. 48. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Ves? Dice, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, a cuchichear, como solemos decir, a hablar en bajito, ¿no? ¿Quién es este? Dice que también perdona pecados. Vemos que no había ninguna intención de amar a Jesús, ninguna intención ni de buscar el perdón de pecados. Y ahora el versículo clave, pero que nos ha puesto en situación de lo que estaba pasando, versículo 50, dice, pero él le dijo a la mujer, dice, bueno, pero te has dicho que no la llamó mujer, ¿no? Es que aquí tampoco lo está diciendo. Aquí está escribiendo Lucas. Aquí no dice que Jesús le dijo mujer, no le dijo eso, ni señora. Aquí lo que dice, pero él dijo a la mujer. Está escribiendo Lucas. Está diciéndole que Jesús se dirigió a la mujer
de la que estaba escribiendo. Dice, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Esto es lo mismo. Ahora no dice hija, pero es lo mismo. Restableció su identidad. Dice, en ese momento esta mujer salió como una hija de Dios. De allí. Reconoció, y viste, el hecho de reconocer los pecados con los que ella cargaba, se demuestran de cómo se acercó a Jesús. De una manera, bueno, delante de toda esta gente, que eran gente importante, gente del pueblo de Israel, pero se acercó como la mujer del manto, quitando obstáculos, entrando en la casa de otra persona, y fue a donde fue, a los pies de Jesús. Pues eso es la enseñanza que Jesús nos quiere traer hoy, o nos quiere enseñar para que no la hubiéramos oído, no lo hubiéramos sabido más o menos, o que nos hubiéramos saltado a algún punto, no, para que la guardemos bien en nuestro corazón y tengamos una identidad claramente de quiénes somos. ¿No? De quiénes somos. Son cristianos. Digo, es que denominaciones cristianas hay nominales, quiere decir de nombre, pero ahora tú y yo nos presentamos como hijos de Dios, pertenecientes a Jesús, pertenecientes a la familia de Dios. Eso es un estatus. Eso es un estatus, donde hay autoridad, hay dominio propio, hay fruto del Espíritu, hay acceso al trono de la gracia. Somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que utilizamos? ¿Todo esto que está a nuestro alcance? ¿O solo buscamos el último día para recibir la gran herencia de la vida eterna? Pero es que eso no sabemos qué día será, pero es una promesa y se va a cumplir. No te preocupes tanto por ello. Preocúpate de cuidar tu salvación, eso sí, pero preocupamos de otras cosas, porque hoy por hoy vivimos aquí, con privilegios, con muchas cosas, ¿vale? Bueno, si queréis acabamos en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, y sellando estas palabras poderosas de los apóstoles y de Jesús mismo. Y en el capítulo 1 y el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, en su autoridad, dice, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, de ser familia de Dios. Les dio el privilegio de que seáis hijos de Dios. Dice, bueno, yo no sé que cuando recibimos palabra de Dios, cómo se transforma lo que oigo en mi corazón. Le doy importancia, no le doy. No le hago mucho caso porque lo he oído muchas veces. Digo, bueno, pues yo creí que sabiendo lo de la mujer del manto, que la salvó y que la sanó, para mí es suficiente. No sé cómo transformamos muchas veces lo que oímos por nuestros oídos. No lo sé. Pero el Espíritu Santo sí que te lleva a que entiendas. Entiende tu perdón de pecados personal, tu redención personal. Medita en ello. Seguramente que no nos comportaríamos muchas veces como nos comportamos. Seguro, ¿verdad? No iríamos ligeros, ¿verdad? Iríamos con más temor. Con temor y con agradecimiento y todas esas cosas que vienen de parte de Dios. ¿Necesitamos sanidad? Pues léete los evangelios. Jesús sanó a todo tipo de personas. Tuvieron fe. Que es el vínculo hacia la gracia. Por la fe, por la gracia, por medio
de la fe. Y ahí engancharon por la fe la gracia de Dios, la gracia del Mesías. Estaba ahí, entre ellos, ¿sí? Hoy es lo mismo, ¿sí? Pues que Dios os bendiga a todos y podamos meditar en estas palabras. Vamos a orar, ¿vale? Señor, cada vez, Señor, que nos ponemos delante de tu palabra, Señor, no hay opción, Señor, para despistarnos, para no considerar, para no darle importancia, sino que se nos abran bien nuestros oídos y nuestros ojos, Señor, para ver y para escuchar. Todo es importante de lo que tú hablas, de lo que salió por tu boca, de lo que tú hoy, Espíritu Santo, nos hablas, porque hablas de todo lo que oyes decir al Padre. Te damos gracias, Señor, que podemos decir que tenemos un gran privilegio porque nos has introducido en tu familia. Señor, por favor, ayúdanos a entender estas cosas, Señor. Dios mío, perdona nuestros pecados, nuestras faltas, Señor, nuestras desobediencias, Señor. Ayúdanos, Señor, a mejorar siempre nuestra vida espiritual, a buscar el padecido del Padre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, el que nos salvó, el que nos amó. Señor, queremos amarte con todo nuestro corazón, porque esto coincide con tu mandamiento. Amarás al Señor tu Dios, con todo, con todo, con todo. Dios mío, por favor, que esta época, que esta edad, que este siglo no nos engañe con sus pretensiones, Señor, y con su falsedad, sino que nos centremos, que aprovechemos cuando estamos juntos, Señor. Háblanos de esta claridad, danos claridad de quiénes somos, Señor. Este es el ruego que te hago yo esta noche, Señor. Ayúdanos, ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor. Amén. Amén. Que no se desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve mi corazón. Que soy